Estamos en comunicación con Cintia Bención, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Hola Cintia, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos en principio qué opinión tenés sobre este fallo. Bueno, en principio, como resolución, como ley de la legislatura, es una vergüenza. La verdad que es tiene un impacto institucional gravísimo, porque claramente lo que hace es poner en jaque toda la estructura del Poder Judicial como está concebido en nuestra Constitución y ratificado a partir de la reforma constitucional del 94, que le reconoce autonomía a la Ciudad de Buenos Aires para determinadas funciones. Puede legislar, puede tener función jurisdiccional, pero acotadas a las cosas y los objetos que están bajo su jurisdicción. La reforma constitucional del 94 establece que una ley debe determinar sobre qué aspectos va a poder decidir la Ciudad de Buenos Aires. Y esa ley, que es la ley Cafiero del año 97, estableció expresamente en qué materias puede tener jurisdicción, sobre qué materias puede resolver la Ciudad de Buenos Aires. Y está limitado a las cuestiones contravencionales y de faltas y a las cuestiones administrativas y tributarias. Por lo tanto, no tiene competencia sobre las cuestiones de las normas de fondo, como son el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, y en este sentido hubo un sinnúmero de pronunciamientos de diferentes organismos del Estado, y entre ellos la Cámara de Apelaciones del Trabajo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que se entienden todas las causas que resuelven conflictos en el ámbito laboral de la capital federal, que se manifestó expresamente diciendo que obviamente si esta ley salía, porque la opinión se emitió antes de que se votara esto en la legislatura porteña, claramente era una norma inconstitucional, debía ser nula, porque iba en contra de todas las normas de procedimiento que surgen como leyes del Congreso Nacional y por lo tanto no pueden decidirse en un ámbito distinto del Congreso Nacional. La ciudad no tiene atribuciones para inmiscuirse en la jurisdicción de la justicia nacional, ni civil, ni comercial, ni del trabajo. Cintia, ¿podrías contarnos, más allá de todo lo que estamos escuchando, que nos decías, de qué manera en concreto afectaría esta norma a los trabajadores y trabajadoras? Bueno, nuestro sistema judicial es un sistema de doble instancia. Los juicios que tramitan en los tribunales nacionales con sede en la capital federal llegan a los despachos de los jueces de primera instancia, que dictan una primera sentencia que es apelable ante las cámaras nacionales de apelaciones de cada uno de los fueros, y si se dan algunos supuestos expresamente previstos en la Ley 48, que es la que regula el acceso a la Corte Suprema, entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede terminar de dirimir la cuestión. Si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, como esta norma que hoy se aprobó, tuviera la posibilidad de revisar las sentencias de las cámaras nacionales de apelaciones, entonces esto implicaría una tercera instancia que es inconstitucional y ajena a las normas de procedimiento vigentes. Pensemos que hoy, lo digo como abogada laboralista, un juicio laboral está tardando entre 5 y 7 años. Tenemos una crisis estructural en el fuero de larga data que no se ha resuelto y que se ha profundizado con la pandemia a causa de la falta de inversión, por ejemplo, en insumos de tecnología, equipos y demás, que alargaron la duración de los procesos laborales a algo que ya era escandaloso antes de la pandemia y que ahora es absolutamente inaceptable, y estoy hablando, como te dije antes, entre 5 y 7 años. Si a esto le sumamos una tercera instancia, en realidad estamos hablando de créditos laborales que se licúan en el tiempo y que entre el reconocimiento de un derecho y la posibilidad de hacerlo efectivo
aparecería un tiempo absolutamente irracional en el cual el trabajador puede morirse, la empresa que debe pagarle se insolventa o desaparece y demás. Pero además, igual de grave que este aspecto, tiene que ver con el forum shopping, esta expresión que leímos en muchos medios y que venimos escuchando, donde se recurre a jueces amigos porque se los supone más afines con los intereses de determinado sector. Entonces, así como en la causa Correo, digamos, los abogados que diseñaron la estrategia de ir al Superior Tribunal de Justicia a plantear que revise una sentencia de la Cámara Comercial que no le era conveniente, habilitó esa posibilidad, del mismo modo y así como vos decías en la presentación, se introdujo por la ventana de prepo en una norma que estaba diseñada o pensada para resolver una situación que sí es necesaria, que tiene que ver con la digitalización de las causas, se dijo, bueno, ya que estamos, prolijamos algo que viene pasando, no es que viene pasando, cuando pasó fue un escándalo, digamos. Entonces, como tenemos mayoría, aprovechamos y lo ponemos. ¿Esto qué significa? Significa, de alguna manera, desbaratar toda una construcción de jurisprudencia, por lo menos en lo que tiene que ver con relaciones de trabajo, favorables a la parte más débil, que es siempre la parte trabajadora, y obviamente ir reconvirtiéndola o vaciándola de contenido o dotándola de un nuevo contenido que obviamente va a beneficiar a los más poderosos que tienen que ver con este sector que propició esta reforma. Cintia, te quería preguntar justamente si hay antecedentes de este peligro que vos marcás. Nosotros leíamos el comunicado que abogados y abogadas laboralistas sacaron y ahí señalaban que, bueno, en principio retrocedería a la justicia de la década de los 90, ¿no? ¿Podés explicarnos esto? Sí, bueno, hubo, en realidad, durante la corte menemista, la de la mayoría automática, hubo varios fallos que quisieron reconocerle mayor autonomía a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, justamente entendiendo, creo que inadecuadamente, la reforma constitucional del 94, porque claramente esa reforma no dice que la capital federal es una provincia, sino que dice que es un territorio con cierta autonomía y que queda bajo la jurisdicción, obviamente, nacional. Y por eso es que se prevé que una ley va a decir cómo se defienden dentro de la ciudad los intereses de la nación cuando hubiera alguna colisión, cosa que no pasa con las provincias. Entonces hubo fallos, como el fallo Bazán, por ejemplo, donde la Corte dice, bueno, es el Tribunal Superior de la Ciudad quien va a tener que dirimir los conflictos de competencia. Bueno, esto fue abonando una jurisprudencia obviamente muy regresiva, con una interpretación, vuelvo a decir, más proclive a ir construyendo, ir vaciando de contenido toda la jurisprudencia de las cuestiones de fondo, laborales, civiles y comerciales, más orientadas a beneficiar a los grandes grupos económicos que en general son los que designan los jueces del Tribunal Superior de Justicia. Pensemos en la composición actual, pensemos en su presidenta, pensemos en cómo se designan estos jueces, a diferencia de lo que del procedimiento de designación de los jueces nacionales, que es con acuerdo del Senado. Cintia, tras la aprobación de este proyecto, ¿esto definitivamente va a empezar a implementarse? ¿Qué es lo que se está hablando? ¿Hay alguna instancia más? ¿Qué tipo de pronunciamientos podrían hacer que se pueda llegar a una marcha atrás con esto o esto realmente se va a implementar? Bueno, muchos tenemos digamos, la posición, no sé si es la que coincide plenamente con el oficialismo, pero que esta es una norma inconstitucional. Y cada vez que se dicta una norma inconstitucional, sabemos que de alguna manera podría tener los días contados. ¿En qué sentido? Si hoy, por ejemplo, hubo un pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo diciendo ratificamos nuestra competencia y que cualquier decisión que se tomara como la que salió es una injerencia en las atribuciones de la justicia nacional, esto podría plantearse hacia adelante un conflicto, digamos, judicial bastante potente, donde el Tribunal Superior de Justicia podría ordenarle a una segunda instancia de cualquier fuero, Cámara Nacional de Apelaciones Civil, Comercial, de Trabajo,
alguna acción o alguna, digamos, revisión de sus sentencias, y la Cámara respectiva decirle no tengo ninguna obligación de acatar una decisión de la ciudad porque yo estoy bajo la órbita de nación, y ustedes también, porque lo dice la Constitución del 94. Creo que no va a ser una cuestión lineal. Creo que la presión también, en cuanto, por lo menos en el ámbito del trabajo, cuando los sindicatos, las centrales, tomen verdadera conciencia de lo que esto significa en materia de protección de las personas trabajadoras, sobre todo por esto que decía antes, de que los fallos más protectorios han salido de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Pensar en estos temas siendo resueltos por los tribunales porteños, mucho más afines a Vamos Juntos, a Cambiemos, o como se llame electoralmente, la verdad que es pensar en un retroceso enorme, no solo hacia los 90, sino incluso hacia, digamos, esto se enmarca también en estos otros proyectos regresivos que están circulando y que tuvieron muchísima cobertura mediática, como por ejemplo quitar las indemnizaciones laborales. Exacto. Digamos, hay claramente una intención, bueno, de recortar derechos y de una vuelta atrás, vuelvo a decir, mucho más atrás de los 90.